La Biblia nos da una clave esencial en Isaías 59:2. Son sus iniquidades las que los separan de su Dios. Son sus pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Este pasaje nos revela que ciertas actitudes, decisiones o hábitos pueden erigirse como barreras entre nosotros y Dios, impidiendo que nuestra comunión con Él sea plena. Hoy exploraremos 7 cosas que podrían estar bloqueando tus oraciones y cómo derribar esos obstáculos espirituales. A través de la palabra descubriremos cómo vivir en obediencia y humildad para recuperar una conexión viva y poderosa con Dios. ¿Estás listo para descubrir las claves que pueden transformar tu vida de oración? Acompáñanos y profundiza en el corazón de Dios. ¿Te has sentido alguna vez desconectado de tus oraciones? Como si las palabras simplemente no alcanzaran a Dios. Esta sensación, aunque frustrante, no es algo que deba definirse como permanente. La Biblia nos da pistas claras sobre los obstáculos que pueden estar interfiriendo en nuestra comunicación con Dios. Uno de ellos es el pecado no confesado, una carga silenciosa que pesa sobre nuestra vida espiritual y nos impide acercarnos con confianza al trono de la gracia. En Isaías 59:2 el profeta declara con una contundencia que sacude: son sus iniquidades las que los separan de su Dios, son sus pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Este versículo ilumina la verdad de que el pecado no solo interrumpe nuestra comunión con Dios, sino que también silencia nuestras oraciones. El pecado no confesado es como una herida sin tratar. Al principio puede parecer algo menor, casi insignificante, pero si no se atiende, empieza a infectarse, extendiéndose hasta afectar áreas que parecían estar completamente sanas. En el Salmo 32, 3-5, David comparte una confesión personal que revela este proceso espiritual. Mientras guardé silencio, mis huesos se iban consumiendo por mi gemir todo el día. Tu mano pesaba sobre mí de día y de noche. Mi fuerza se fue agotando como al calor del verano. Finalmente te confesé mi pecado y no encubrí mi maldad. Estas palabras no solo describen un malestar físico y emocional, sino una desconexión espiritual que se manifiesta en todos los aspectos de la vida. Imagina un río cristalino que fluye desde una montaña, trayendo vida y frescura a todo lo que toca. Ahora imagina que ese río es obstruido por escombros, ramas y basura acumulada. El agua comienza a estancarse, perdiendo su pureza y su capacidad de dar vida. Así ocurre con nuestras almas cuando el pecado no confesado bloquea el flujo de la gracia de Dios. Lo que antes era una relación vibrante y activa se convierte en un pozo estancado, incapaz de reflejar la luz de su gloria. El pecado, en su esencia, es un acto de rebelión, una decisión consciente de apartarse de la voluntad perfecta de Dios. No importa si parece pequeño o grande a nuestros ojos, cualquier transgresión afecta nuestra comunión con Él. Piensa en Adán y Eva, quienes al desobedecer el mandato divino en el jardín del Edén, no solo perdieron su lugar en el paraíso, sino que experimentaron la separación de la presencia de Dios. En Génesis 3:8 leemos cómo intentaron esconderse de Él entre los árboles del jardín. Esta imagen es poderosa porque refleja lo que sucede en nuestro interior. Cuando pecamos, nuestra primera reacción es escondernos, evitar enfrentar la verdad. Y ese alejamiento crea un abismo entre nosotros y nuestro Creador. Sin embargo, Dios, en su misericordia infinita, no deja que ese abismo sea permanente. Él ofrece un camino de regreso, una oportunidad para restaurar lo que el pecado ha roto. Ese camino es la confesión. En 1 Juan 1:9
se nos da una promesa que ilumina incluso las noches más oscuras de nuestra alma. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión no es solo un acto de palabras, es un acto de humildad y arrepentimiento genuino. Es reconocer nuestra necesidad de un Salvador y permitir que su gracia cubra nuestras faltas. A menudo, el mayor desafío para confesar nuestros pecados no es la falta de oportunidad, sino el orgullo y el temor. Nos aferramos a la idea de que podemos manejar las cosas por nuestra cuenta, o que admitir nuestras fallas nos hará parecer débiles. Pero el orgullo es un enemigo astuto que nos aleja de la humildad que necesitamos para acercarnos a Dios. Proverbios 28:13 nos advierte claramente: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Este versículo no solo nos llama a confesar, sino también a abandonar el pecado, a tomar decisiones que reflejen un cambio real en nuestro corazón. La historia del hijo pródigo en Lucas 15 es un recordatorio conmovedor de la gracia de Dios hacia aquellos que regresan a Él con un corazón contrito. El hijo, después de haber desperdiciado su herencia y haber caído en la desesperación, toma una decisión que cambiaría su vida para siempre: confesar su pecado y regresar a su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, corrió hacia él y lo abrazó, demostrando que la misericordia de Dios no tiene límites. Este relato nos asegura que sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver al Padre, quien nos recibe con los brazos abiertos. La confesión no solo nos libera de la culpa, sino que también abre las puertas a una renovación espiritual. Es como si el río estancado fuera limpiado de los escombros, permitiendo que el agua fluya nuevamente con frescura y pureza. La oración, que antes parecía monótona o sin vida, recobra su fuerza y significado. Nos acercamos a Dios con un corazón abierto, listos para escuchar su voz y responder a su llamado. A lo largo de la historia bíblica vemos ejemplos de personas que experimentaron esta transformación a través de la confesión. Uno de los más impactantes es el del rey David, cuya vida estuvo marcada tanto por momentos de gran fidelidad como por caídas profundas. Su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías son recordatorios de que incluso los líderes más piadosos son vulnerables. Pero lo que distingue a David no es su perfección, sino su disposición a arrepentirse. En el Salmo 51 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo es una declaración de desesperación y esperanza, un modelo de cómo buscar la restauración en Dios. El pecado no confesado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Las heridas no tratadas pueden manifestarse en nuestras interacciones diarias, causando conflictos, falta de confianza y aislamiento. Sin embargo, cuando somos transparentes y buscamos la reconciliación, no solo sanamos nuestras almas, sino que también fortalecemos nuestras relaciones. Jesús nos enseñó esta verdad en Mateo 5, 23, 24, donde instruyó a los que ofrecían sacrificios en el altar a reconciliarse primero con su hermano antes de presentar su ofrenda. Este principio subraya que nuestras relaciones horizontales afectan nuestra relación vertical con Dios. La confesión también tiene un efecto poderoso en nuestra perspectiva de la vida. Cuando llevamos la carga del pecado, nuestra visión se oscurece y perdemos la capacidad de ver el propósito y las bendiciones que Dios ha puesto frente a nosotros. No nosotros.
Pero al ser liberados por su gracia, nuestros ojos se abren a su obra en nuestras vidas. Romanos 8:1 declara con autoridad: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Este versículo es un recordatorio de que la confesión nos lleva de la oscuridad a la luz, de la culpa a la libertad. Dios no nos llama a confesar nuestros pecados para avergonzarnos, ¿ya?, sino para restaurarnos. Como un médico que trata una herida para evitar una infección, Él trabaja en nosotros con amor y cuidado, guiándonos hacia una vida plena en su presencia. Si hoy sientes que tus oraciones no alcanzan a Dios, detente y examina tu corazón. Pregúntate si hay algo que necesite ser confesado, algo que esté bloqueando el flujo de su gracia. No tengas miedo de abrir tu corazón al Padre. Él ya conoce tus fallas y su deseo es perdonarte y renovarte. El pecado no confesado es un peso que no estamos destinados a llevar. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta invitación es una promesa de que cuando llevamos nuestras cargas a Él, encontramos el descanso y la paz que solo su gracia puede proporcionar. La confesión no es el fin del camino, es el comienzo de una vida nueva, una vida donde nuestras oraciones vuelven a fluir con poder y propósito. Dios está esperando, listo para escucharte. ¿Darás el primer paso hacia la restauración? La falta de perdón es como una sombra que se cierne sobre el corazón, impidiendo que la luz de Dios entre completamente en nuestras vidas. Es un peso que no solo afecta a nuestras relaciones con los demás, sino que también bloquea nuestra comunión con Dios. Jesús fue claro al respecto. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. Este mandato no es una simple sugerencia, sino una condición espiritual que determina el alcance de nuestras oraciones. La falta de perdón no solo endurece el corazón, sino que lo desconecta de la gracia divina que fluye a través del amor y la reconciliación. El perdón es la esencia misma del carácter de Dios. En el Salmo 103:12 se nos dice que Él aleja nuestras transgresiones tan lejos como está el oriente del occidente. Este acto divino no solo revela su misericordia, sino que establece un modelo a seguir. Cuando guardamos rencor o nos aferramos al dolor causado por otros, estamos eligiendo un camino que nos aleja de su naturaleza. La falta de perdón crea una barrera invisible pero real que afecta la eficacia de nuestras oraciones. Como lo señala Isaías 1:15, cuando levantan sus manos en oración, yo esconderé mis ojos de ustedes. Aunque multipliquen sus plegarias, no escucharé. Este pasaje ilustra cómo la falta de limpieza en el corazón puede silenciar incluso las oraciones más fervientes. El perdón, sin embargo, no es una emoción natural, es un acto deliberado de obediencia. Requiere reconocer que la justicia y la restauración pertenecen a Dios y no a nosotros. En Romanos 12:19 se nos exhorta: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este llamado a confiar en el juicio divino nos libera de la carga de la amargura y nos permite experimentar la paz que solo Dios puede dar. La falta de perdón no solo afecta a nuestras relaciones humanas, sino que también contamina nuestra relación con Dios. En la parábola del siervo despiadado, Mateo 18:21-35, Jesús presenta de manera impactante la conexión entre el perdón que recibimos de Dios y el perdón que extendemos a los demás. El siervo que fue perdonado de una deuda inmensa se negó a mostrar la misma misericordia a su compañero. Al final, su dureza de corazón
resultó en su propia condena. Esta historia no solo es una advertencia, sino un recordatorio de que el perdón es un reflejo de nuestra comprensión de la gracia divina. Si somos incapaces de perdonar, estamos cerrando la puerta al flujo de esa misma gracia en nuestras vidas. El perdón no minimiza el dolor ni justifica el mal. En lugar de eso, es un acto que libera el alma de la esclavitud del resentimiento. Efesios 4, 31, 32 nos llama a abandonar toda amargura, ira, enojo, gritería y calumnia, y a ser bondadosos y compasivos, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Este llamado a la compasión no es solo una guía para la vida diaria, sino una herramienta poderosa para restaurar nuestras oraciones y nuestra relación con Dios. La falta de perdón también puede manifestarse de maneras sutiles, como en la forma de un resentimiento silencioso o un deseo de venganza oculto. Aunque estos sentimientos no siempre se expresan externamente, todavía tienen un impacto profundo en nuestro espíritu. En Mateo 5, 23, 24, Jesús subraya la importancia de resolver estos conflictos antes de acercarse a Dios en oración. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve a reconciliarte con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Este mandato no solo demuestra la prioridad de la reconciliación, sino que también establece un estándar para la pureza del corazón al entrar en la presencia de Dios. El perdón en su esencia es una liberación. Es un acto que rompe cadenas invisibles y permite que el amor fluya nuevamente. Pero el proceso no siempre es fácil. Puede implicar una lucha interna entre nuestra voluntad humana y el llamado divino a imitar a Cristo. En Colosenses 3:13 se nos insta a soportarse unos a otros y perdonarse si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Esta conexión entre el perdón divino y el humano resalta que no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestras relaciones con los demás. Es importante entender que el perdón no siempre significa reconciliación inmediata o restauración de la relación con la otra persona. En algunos casos, la reconciliación puede no ser posible o incluso saludable. Sin embargo, el perdón en el corazón es un mandato que trasciende las circunstancias. Es un compromiso de liberar a la otra persona de la deuda emocional y de confiar en que Dios traerá justicia a su tiempo. Esto se refleja en Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera en el Señor y Él te salvará. Esta confianza en el Señor no solo nos libera de la carga de la venganza, sino que también nos permite experimentar su paz. El acto de perdonar también tiene un impacto transformador en nuestras oraciones. Cuando soltamos la amargura, nuestras oraciones ya no están contaminadas por el dolor y el rencor. En lugar de eso, se convierten en expresiones sinceras de fe y amor. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de oración solo es posible cuando hemos liberado nuestro corazón de la carga de la falta de perdón. El perdón no es solo un acto de obediencia, es un reflejo de nuestra comprensión del Evangelio. Jesús en la cruz clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Este momento no solo muestra la profundidad de su amor,
sino que establece un estándar para nosotros. Si Cristo pudo extender el perdón en medio del sufrimiento más grande, ¿cómo podemos nosotros negarlo en nuestras vidas diarias? Este llamado a imitar a Cristo es central en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Cuando entendemos el perdón como una parte integral de nuestra vida espiritual, comenzamos a ver su impacto en todas las áreas de nuestra relación con Dios. Nuestras oraciones, que antes podían sentirse estancadas o sin respuesta, comienzan a fluir nuevamente con un nuevo sentido de propósito y poder. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta justicia no proviene de nuestras obras, sino de un corazón limpio, libre de rencores y lleno del amor de Dios. El perdón también tiene el poder de transformar nuestras comunidades. Cuando elegimos perdonar, damos un ejemplo vivo de la gracia de Dios y abrimos la puerta a la reconciliación y la restauración. En Romanos 14:19 se nos exhorta: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la edificación mutua. Este llamado a la paz no solo beneficia a nuestras relaciones humanas, sino que también refleja la naturaleza de Dios y glorifica su nombre. La falta de perdón es un peso que no estamos diseñados para llevar. Dios nos llama a liberar ese peso y a confiar en su justicia y gracia. Cuando respondemos a este llamado, no solo experimentamos la libertad en nuestras vidas, sino que también permitimos que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. El perdón es una llave que abre la puerta a una relación más profunda con Dios, permitiéndonos experimentar su amor de una manera más plena y poderosa. En última instancia, el perdón no es solo un mandato, sino una invitación a vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Es un camino hacia la paz, la restauración y una comunión más profunda con Dios. A través del perdón, nuestras oraciones se convierten en un reflejo de su gracia, transformando no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Dios está esperando que soltemos el peso de la falta de perdón para que podamos entrar en su presencia con un corazón limpio y una fe renovada. El orgullo es una raíz silenciosa que germina en el corazón y nos separa de la comunión plena con Dios. Es un enemigo que a menudo se disfraza de autosuficiencia, confianza malentendida o la necesidad de controlar nuestras circunstancias. La Escritura no es ambigua al describir sus efectos devastadores. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 16:18. Este versículo no solo es una advertencia, sino una verdad que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida espiritual, especialmente en la oración. El orgullo no solo nos aleja de los demás, sino que endurece nuestro corazón ante Dios, bloqueando la humildad necesaria para acercarnos a Él. En el corazón de la oración se encuentra la dependencia. Cuando nos arrodillamos ante Dios, reconocemos nuestra incapacidad para caminar solos y nuestra necesidad de su guía. Sin embargo, el orgullo nos susurra que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, que nuestras propias habilidades y planes son suficientes. Esta actitud no solo contradice nuestra posición como hijos de Dios, sino que también refleja una falta de fe en su poder y soberanía. En Santiago 4:6 se nos recuerda que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La oposición divina al orgullo no es un acto de castigo, sino una medida de protección. Dios sabe que el orgullo destruye y en su amor nos llama a despojarnos de él. El orgullo nos lleva a poner nuestra confianza en lo que podemos controlar, alejándonos de la verdadera esencia de la oración.
que es rendirnos ante la voluntad de Dios. En Daniel 4 encontramos un ejemplo contundente en la vida del rey Nabucodonosor. Este poderoso monarca se jactaba de haber construido Babilonia con su propia fuerza y para su propia gloria. Sin embargo, Dios lo humilló, llevándolo a un estado de completa dependencia. Al final, Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios y exclamó: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con orgullo. Daniel 4:37. Esta transformación ilustra cómo el orgullo no solo separa al hombre de Dios, sino que lo ciega ante la grandeza y la provisión divina. Cuando el orgullo invade nuestro corazón, la oración se convierte en una formalidad vacía. En lugar de buscar la guía de Dios, tratamos de imponer nuestra voluntad. Jesús abordó esta actitud en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Lucas 18, 9, 14. El fariseo, lleno de orgullo, se jactaba ante Dios de sus propias obras, mientras que el recaudador, reconociendo su pecado, clamaba humildemente: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús concluye la parábola diciendo que solo el recaudador fue justificado, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este relato revela que la verdadera oración nace de un corazón contrito, no de una actitud de autosuficiencia. El orgullo también puede manifestarse en la falta de disposición para aceptar la corrección divina. En Hebreos 12:6 se nos dice: el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esta corrección no es un castigo, sino una muestra del amor de Dios, quien busca moldearnos a su imagen. Sin embargo, cuando el orgullo se interpone, rechazamos su instrucción, prefiriendo seguir nuestro propio camino. Esta resistencia no solo bloquea nuestro crecimiento espiritual, sino que también apaga nuestra capacidad de escuchar su voz. En la Escritura encontramos repetidamente que Dios exalta a los humildes. María, la madre de Jesús, reconoció esta verdad en su cántico. Derribó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. Lucas 1:52. Este principio se ve reflejado a lo largo de toda la Biblia. Moisés, considerado el hombre más humilde de la tierra, fue elegido por Dios para liderar a su pueblo. David, un pastor joven y sin pretensiones, fue ungido como rey de Israel. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta la cruz para cumplir el plan de redención. En Filipenses 2, 8, 9 se nos recuerda que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. El orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también daña nuestras relaciones humanas. Nos hace pensar que somos superiores a los demás, lo que genera conflictos y divisiones. En Proverbios 13:10 se nos dice que el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes reciben consejos. Esta actitud arrogante nos impide escuchar y aprender de los demás, cerrando la puerta a la unidad y la edificación mutua. La humildad, en contraste, abre las puertas de la gracia y nos permite experimentar la plenitud de la comunión con Dios. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa poderosa: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su mala conducta, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Este llamado a la humildad es una invitación a dejar atrás el orgullo y a rendirnos completamente ante Dios, reconociendo que solo en Él encontramos dirección, propósito y restauración. La oración es un acto de
rendición. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, estamos declarando nuestra dependencia total de Él. En Salmos 51, 17, David expresa esta verdad. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Esta disposición de espíritu no solo nos acerca a Dios, sino que también nos abre a recibir su gracia y su favor. El orgullo puede parecer un refugio, una forma de protegernos del dolor o de mostrar fuerza en un mundo que valora la autosuficiencia. Sin embargo, es un refugio falso que eventualmente nos aísla de la verdadera fuente de fortaleza, Dios. En Jeremías 9, 23, 24, el Señor nos recuerda dónde debemos poner nuestra confianza. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. El camino hacia la humildad comienza con el reconocimiento de que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. En Deuteronomio 8, 17, 18 se nos advierte: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mis manos me han dado esta riqueza. Más bien acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Este recordatorio nos lleva a una actitud de gratitud, que es el antídoto contra el orgullo. Dios no desea que vivamos atrapados en las cadenas del orgullo. Su plan para nosotros es que experimentemos la libertad y la plenitud que vienen de depender completamente de Él. Cuando soltamos el orgullo y abrazamos la humildad, nuestras oraciones se transforman. Ya no son peticiones impulsadas por nuestras propias ambiciones, no, sino conversaciones sinceras con el Padre que nos ama y desea lo mejor para nosotros. En 1 Pedro 5, 6, 7 se nos anima: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que nos permite caminar en la voluntad de Dios. Es el terreno fértil donde crece una fe inquebrantable y una dependencia sincera. Cuando elegimos humillarnos, estamos declarando que nuestra confianza está en Dios y no en nosotros mismos. Este acto de rendición no solo libera nuestras oraciones, sino que también transforma nuestras vidas, permitiéndonos experimentar la plenitud de su gracia y su amor. Dios está esperando corazones dispuestos a dejar el orgullo. Él desea que cada oración que elevemos esté impregnada de humildad, dependencia y confianza en su soberanía. Al acercarnos a Él con un espíritu contrito, encontramos no solo su oído atento, sino también su mano poderosa obrando a nuestro favor. Las distracciones mundanas son como el ruido de fondo constante que apaga la voz de Dios en nuestras vidas. Vivimos en una época donde todo compite por nuestra atención. El trabajo, las responsabilidades, las redes sociales, el entretenimiento. Estas distracciones, aunque puedan parecer inofensivas, tienen un efecto silencioso pero devastador en nuestra relación con Dios. La Escritura nos advierte sobre este peligro en Lucas 10, 41, 42. Cuando Jesús
Dijo a Marta: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Este recordatorio no fue una reprimenda, sino una invitación a elegir lo esencial: la comunión con Él. La oración requiere espacio, tiempo y un corazón dispuesto a escuchar. Sin embargo, cuando nuestras mentes están llenas de preocupaciones y actividades, nos resulta difícil discernir la voz de Dios. Estas distracciones no siempre son malas en sí mismas. A menudo están relacionadas con nuestras obligaciones diarias o incluso con bendiciones que Dios nos ha dado. Pero cuando permitimos que ocupen el primer lugar en nuestra vida, desplazamos a Dios y nos alejamos de su presencia. En Marcos 4:19 Jesús describe cómo las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra, haciéndola infructuosa. Esta imagen de una planta asfixiada por espinas ilustra cómo nuestras prioridades desordenadas pueden sofocar la obra de Dios en nosotros. El desafío de combatir las distracciones no es nuevo. Incluso en tiempos bíblicos, los seguidores de Dios enfrentaron el mismo problema. En Éxodo 32, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, el pueblo de Israel se distraía con la idea de un Dios visible y construía un becerro de oro. Este acto no solo fue una expresión de idolatría, sino también un reflejo de su incapacidad para esperar en Dios y enfocarse en su promesa. Al igual que ellos, nuestra tendencia a distraernos a menudo nos lleva a buscar soluciones inmediatas o satisfacciones temporales, en lugar de esperar pacientemente en Dios. Las distracciones modernas tienen una capacidad única para capturar nuestra atención de formas que ni siquiera percibimos. Cada notificación en el teléfono, cada programa en la televisión, cada demanda urgente parecen exigir una respuesta inmediata. Sin embargo, estas pequeñas interrupciones acumulan un costo espiritual. En 1 Reyes 19, 11, 12, cuando Dios se revela a Elías, no lo hace a través de un viento poderoso, un terremoto o un fuego, sino en un suave susurro. Este momento subraya que la voz de Dios a menudo no compite con el ruido de nuestra vida, más bien espera a que hagamos silencio para poder escucharla. El llamado a apartarse del ruido y buscar a Dios en oración está presente en toda la Escritura. En Salmos 46:10 se nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Esta quietud no es solo física, sino también espiritual y mental. Es un estado en el que dejamos de lado nuestras preocupaciones y distracciones para enfocarnos completamente en Dios. Sin embargo, esta quietud no surge de manera natural. Requiere disciplina y una decisión consciente de priorizar a Dios sobre todo lo demás. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de cómo enfrentar las distracciones. A pesar de su agenda llena de enseñanzas, milagros y multitudes que lo seguían, siempre apartó tiempo para estar a solas con el Padre. En Marcos 1:35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esta búsqueda intencional de un lugar apartado no era solo una práctica espiritual, sino una necesidad para mantener su conexión con el Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, veía la necesidad de apartarse para orar, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? El problema con las distracciones no es solo que nos apartan de la oración, sino que también distorsionan nuestra percepción de lo que realmente importa. Nos encontramos atrapados en una carrera interminable por alcanzar metas, acumular bienes o satisfacer expectativas sociales. En Mateo 6:33 Jesús nos llama a reordenar nuestras prioridades. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Este pasaje no solo es una invitación a confiar en Dios, sino también un recordatorio de que cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar adecuado. Combatir las distracciones no significa abandonar nuestras responsabilidades, sino aprender a manejarlas de manera que honren a Dios. En Colosenses 3:23 se nos dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Este enfoque transforma nuestras actividades diarias en oportunidades para glorificar a Dios, en lugar de permitir que se conviertan en barreras para nuestra relación con Él. Es un llamado a integrar nuestra vida espiritual en cada aspecto de nuestra rutina, manteniendo a Dios en el centro de todo. La lucha contra las distracciones también requiere un cambio en nuestra mentalidad. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta a enfocar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Este enfoque intencional en lo que edifica y glorifica a Dios nos ayuda a filtrar las distracciones y a mantenernos enfocados en lo que realmente importa. Es un acto de disciplina espiritual que transforma no solo nuestra oración, sino toda nuestra vida. La oración no es solo un acto de hablar con Dios, es una forma de alinear nuestro corazón con el suyo. Sin embargo, cuando estamos constantemente distraídos, perdemos esta oportunidad de conexión. En Mateo 14, 29, 30, Pedro experimentó esto de manera literal. Mientras caminaba sobre el agua hacia Jesús, comenzó a hundirse cuando quitó la vista de él y se enfocó en el viento y las olas. Este relato nos recuerda que nuestras distracciones no solo nos apartan de la presencia de Dios, sino que también nos hacen vulnerables a los temores y las dudas. La solución no es simplemente eliminar las distracciones, sino reemplazarlas con prácticas que nos acerquen a Dios. En 2 Timoteo 2:22 se nos insta a huir de las pasiones juveniles y a perseguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón puro. Este llamado a buscar activamente a Dios y a rodearnos de una comunidad que comparte nuestra fe es una estrategia poderosa para enfrentar las distracciones y mantenernos firmes en nuestra vida espiritual. Dios no nos llama a una vida libre de responsabilidades, pero sí nos invita a vivir de manera que todo lo que hagamos esté impregnado de su presencia. En Proverbios 3:6 se nos promete que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras sendas. Este reconocimiento no es solo un acto de reverencia, sino una declaración de que confiamos en su dirección, incluso en medio del ruido de nuestras vidas. La clave para superar las distracciones no es perfección, sino persistencia. Dios no espera que seamos inmunes al ruido de este mundo, pero sí nos llama a volver a Él una y otra vez, buscando su rostro en oración. En Hebreos 12:1 se nos anima a despojarnos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando nuestra mirada en Jesús. Este enfoque en Cristo no solo nos ayuda a superar las distracciones, sino que también nos da la fuerza para mantenernos en el camino. Dios desea hablarnos, pero no compite con el ruido. Él espera pacientemente a que silenciemos las distracciones y abramos nuestros corazones a su voz. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice: aquí estoy, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Este llamado no es solo una invitación a la comunión,
sino una promesa de que cuando apartamos el ruido, encontramos a Dios esperando con los brazos abiertos. En cada momento, Dios nos da la oportunidad de elegir. Podemos permitir que las distracciones dominen nuestra vida o podemos decidir enfocarnos en Él. Al final, la decisión está en nuestras manos. Dios está listo para escucharnos, guiarnos y renovarnos. Pero debemos estar dispuestos a priorizarlo sobre todo lo demás. Cuando elegimos a Dios, nuestras oraciones no solo se convierten en palabras, sino en una conexión viva con el Creador, transformando nuestras vidas desde lo más profundo. La incredulidad es un obstáculo sutil pero poderoso que puede interponerse entre nuestras oraciones y la respuesta de Dios. Es como una sombra que se extiende en el corazón, sembrando dudas sobre el poder, la bondad o la voluntad de Dios para obrar en nuestra vida. En Hebreos 11:6 se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo no solo destaca la importancia de la fe en nuestra relación con Dios, sino que también establece una conexión directa entre nuestra confianza en Él y nuestra capacidad para acercarnos en oración. La fe no es solo un requisito para orar, es el fundamento sobre el cual se construye nuestra relación con Dios. Sin embargo, la incredulidad puede infiltrarse de maneras sutiles, disfrazada de lógica, experiencia pasada o temor. Cuando permitimos que la duda domine, nuestras oraciones pierden fuerza, transformándose en palabras vacías en lugar de declaraciones de fe. Jesús mismo abordó esta realidad cuando dijo: de cierto les digo, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo hice con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de aquí y tírate al mar, y así será. Mateo 21:21. Esta promesa no es una hipérbole, es una afirmación del poder que tiene la fe sincera en el ámbito espiritual. La incredulidad nos desconecta de la promesa de Dios y en su lugar nos ancla a nuestras propias limitaciones. A menudo es más fácil confiar en lo que vemos o en lo que hemos experimentado antes que en la palabra de Dios. Pero la Biblia nos llama a vivir por fe, no por vista, según Corintios 5:7. Esto significa que nuestra confianza no debe depender de lo que nuestros sentidos perciben, sino de la certeza de que Dios es fiel a su palabra, incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirlo. La oración no es solo un acto de hablar, es una expresión de fe en acción. Cuando oramos declaramos que creemos que Dios es capaz de escuchar y responder. Sin embargo, cuando la incredulidad se infiltra, nuestras oraciones pueden volverse frías, mecánicas o incluso inexistentes. Santiago 1:6-8 es claro al respecto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no debe pensar que recibirá cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Este pasaje subraya que la duda no solo afecta a nuestras oraciones, sino que también refleja una inestabilidad en nuestra relación con Dios. La incredulidad no surge de la nada. A menudo es el resultado de experiencias pasadas, desilusiones o una comprensión limitada de la naturaleza de Dios. Cuando nuestras oraciones no son respondidas de la manera que esperábamos, podemos comenzar a cuestionar si Dios realmente escucha o si su voluntad es buena para nosotros. Sin embargo, Isaías 55:8-9 nos recuerda que los caminos y pensamientos de Dios
son más altos que los nuestros. Lo que percibimos como un silencio o una negación de parte de Dios, a menudo es una respuesta más grande y sabia de lo que podemos comprender en el momento. El llamado a la fe no significa ignorar nuestras luchas o pretender que no tenemos dudas. Más bien significa llevar esas dudas ante Dios, confiando en que Él es capaz de fortalecer nuestra fe. En Marcos 9:24, un hombre que buscaba la sanidad para su hijo exclamó: creo, ayuda a mi incredulidad. Este clamor sincero es un recordatorio de que incluso la fe más pequeña, cuando se entrega a Dios, puede ser fortalecida y utilizada para su gloria. La fe no es solo una actitud, es un compromiso constante de confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esto incluye no solo nuestras oraciones, sino también nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra forma de enfrentar las dificultades. En Romanos 4:20, 21, Pablo habla de Abraham como un ejemplo de fe inquebrantable. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham no solo creyó en Dios, sino que vivió de acuerdo con esa fe, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. La incredulidad también puede manifestarse en una forma de autosuficiencia en la que confiamos más en nuestras propias habilidades o recursos que en el poder de Dios. Sin embargo, Zacarías 4:6 nos recuerda que no es por fuerza ni por poder humano, sino por el Espíritu de Dios que se logran las cosas. Este versículo nos desafía a depender completamente de Dios, incluso cuando nuestras propias capacidades parecen suficientes. Dios no nos llama a una fe perfecta, sino a una fe genuina. En Mateo 17:20 Jesús dijo: si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Nada les será imposible. Este versículo no solo enfatiza el poder de la fe, sino también la disposición de Dios para obrar incluso a través de la fe más pequeña, siempre que sea auténtica. La fe genuina también requiere acción. Santiago 2:26 nos enseña que la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestra fe no puede limitarse a palabras o pensamientos. Debe expresarse en nuestras elecciones y comportamientos. Cuando oramos con fe, no solo pedimos a Dios que actúe, sino que también nos disponemos a obedecer su dirección, confiando en que su plan es perfecto. La incredulidad no es una barrera insuperable, pero requiere que estemos dispuestos a confrontarla con la verdad de la palabra de Dios. En Romanos 10:17 se nos dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto significa que nuestra fe se fortalece cuando nos sumergimos en la Escritura, recordando las promesas de Dios y su fidelidad a lo largo de la historia. Dios no se aparta de nosotros cuando luchamos con la incredulidad. Al contrario, nos invita a acercarnos a Él con honestidad. En Jeremías 29:13 encontramos una promesa poderosa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo no solo nos asegura que Dios está dispuesto a ser encontrado, sino que también nos llama a una búsqueda intencional y persistente, incluso en medio de nuestras dudas. La oración es un acto de fe, y la fe es un regalo que Dios desea cultivar en nosotros. Aunque enfrentemos momentos de incertidumbre o temor, podemos estar seguros de que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en nuestras vidas. Filipenses 1:6. La incredulidad no tiene que definir nuestras oraciones. En su lugar podemos elegir confiar en el carácter y las promesas de Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Efesios 3:20.
Dios no está limitado por nuestras dudas, pero anhela que confiemos plenamente en Él. Cuando llevamos nuestra incredulidad a la cruz, encontramos no solo perdón, sino también la fuerza para caminar en fe. Cada oración que hacemos, cada paso que damos en obediencia, es una declaración de que creemos en un Dios que es bueno, poderoso y digno de toda nuestra confianza. La falta de gratitud es un velo que cubre el corazón, apagando la luz de la comunión con Dios y bloqueando nuestras oraciones. La gratitud no es solo una expresión de cortesía, es un mandato espiritual, una actitud que transforma nuestras perspectivas y nos conecta con el carácter de Dios. En Filipenses 4:6, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Este llamado no es una sugerencia casual, sino una clave espiritual para desbloquear la paz y la respuesta divina en nuestras vidas. La falta de gratitud nace de un corazón centrado en lo que falta, en lugar de lo que Dios ya ha provisto. Este enfoque distorsionado no solo nos roba la alegría, sino que también limita nuestra capacidad de reconocer la bondad de Dios. En Romanos 1:21 se describe cómo la ingratitud alejó al hombre de Dios. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el corazón insensato. Este versículo muestra que la ingratitud no es solo una falta de cortesía, sino un síntoma de un corazón endurecido que se aleja de su Creador. La gratitud es la respuesta natural de un corazón que entiende la gracia de Dios. Cuando miramos hacia atrás y recordamos su fidelidad, nuestro espíritu se llena de alabanza y nuestras oraciones cobran vida. El Salmo 103.2 nos invita a esta práctica. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este versículo nos llama a cultivar una memoria agradecida, a no permitir que las bendiciones se pierdan en el ruido de las preocupaciones diarias. La falta de gratitud también afecta nuestra perspectiva sobre las pruebas. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo escribe: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este llamado no implica ignorar el dolor o fingir alegría, sino reconocer que incluso en medio de las dificultades Dios está obrando para nuestro bien. Esta actitud transforma nuestras oraciones, llevándolas de simples peticiones a actos de adoración y confianza en la soberanía divina. En las Escrituras, la gratitud está entrelazada con el poder de la oración. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, primero dio gracias y lo poco se multiplicó para satisfacer las necesidades de todos. Juan 6:11. Este acto no solo fue un ejemplo de fe, sino también una lección sobre cómo la gratitud abre las puertas para que Dios obre en nuestras vidas. La gratitud no es solo una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. Es un acto de fe que anticipa su provisión futura. Cuando carecemos de gratitud, nuestra relación con Dios se vuelve transaccional, enfocada solo en lo que podemos obtener de Él. Pero la oración no es una lista de deseos, es una comunión con el Dios viviente, una oportunidad para expresar nuestra dependencia y adoración. En el Salmo 104 se nos invita a entrar en su presencia con gratitud. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Este versículo no solo describe un acto externo, sino una postura interna de reverencia y gozo que transforma nuestra oración. La gratitud también tiene un poder liberador.
Cuando elegimos agradecer a Dios en lugar de enfocarnos en nuestras carencias, nos liberamos del peso de la ansiedad y el descontento. En Colosenses 3, 15, 17, Pablo nos llama a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones y sean agradecidos. Esta conexión entre la paz y la gratitud no es accidental. Muestra cómo un corazón agradecido encuentra descanso en la suficiencia de Dios. Sin embargo, la gratitud no surge automáticamente, requiere intencionalidad y práctica. En Deuteronomio 8, 10, 14, Dios advierte a su pueblo sobre el peligro de olvidar sus bendiciones cuando todo va bien. Esta advertencia subraya que la gratitud debe ser cultivada no solo en tiempos de necesidad, sino también en momentos de abundancia. Cuando reconocemos a Dios como la fuente de todas nuestras bendiciones, nuestras oraciones se llenan de alabanza y reconocimiento, reflejando un corazón que comprende su gracia. La falta de gratitud también puede llevarnos a la comparación, robando nuestra alegría y nublando nuestra visión de las bendiciones únicas que Dios nos ha dado. En lugar de enfocarnos en lo que otros tienen, la gratitud nos invita a celebrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En 1 Corintios 4, 7, Pablo plantea una pregunta retórica que nos desafía a reflexionar. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Este recordatorio nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, centrada en la gracia de Dios, en lugar de nuestras propias habilidades o circunstancias. La oración agradecida no solo glorifica a Dios, sino que también fortalece nuestra fe. Al recordar su fidelidad pasada, encontramos confianza para enfrentar los desafíos presentes y futuros. En Lamentaciones 3, 22, 23, Jeremías declara: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este reconocimiento de la fidelidad de Dios en medio de la adversidad nos inspira a orar con un espíritu de gratitud, sabiendo que su amor y cuidado son constantes. La gratitud no es solo un acto individual, también tiene un impacto comunitario. Cuando expresamos nuestra gratitud a Dios públicamente, edificamos a otros y testificamos de su bondad. En Efesios 5, 19, 20, Pablo exhorta a los creyentes a los creyentes a animarse a animarse mutuamente con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este acto de alabanza compartida no solo glorifica a Dios, sino que fortalece la fe de la comunidad. Dios no necesita nuestra gratitud, pero sabe que un corazón agradecido nos acerca más a Él. La gratitud nos recuerda nuestra dependencia de su gracia y nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre quién es Él y quiénes somos nosotros en relación con Él. Cuando elegimos ser agradecidos, no solo transformamos nuestras oraciones, sino que también permitimos que su paz y gozo llenen nuestras vidas. La falta de gratitud puede parecer un problema menor, pero tiene implicaciones profundas en nuestra vida espiritual. Nos aleja de la alabanza, nos encierra en el descontento y nos hace olvidar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, cuando cultivamos un espíritu de gratitud, nuestras oraciones se convierten en un reflejo de la gracia de Dios y nuestras vidas en un testimonio de su bondad. La invitación está abierta. ¿Elegiremos vivir
en la plenitud de la gratitud o permitiremos que la ingratitud silencie nuestras oraciones? Dios está esperando, listo para escuchar y responder a un corazón lleno de agradecimiento. La oración es más que palabras dirigidas a Dios, es el latido mismo de nuestra relación con Él, es el espacio donde nuestras cargas se disuelven en su gracia y donde encontramos fuerzas para enfrentar lo que parece insuperable. Sin embargo, a lo largo de este recorrido, hemos visto cómo ciertos obstáculos, a menudo invisibles o subestimados, se interponen entre nosotros y ese encuentro divino. Ahora, mientras cerramos este viaje, no se trata de mirar atrás con una sensación de derrota o culpa, sino de avanzar con la certeza de que Dios nos llama a una comunión renovada y poderosa con Él. Dios no nos diseñó para llevar cadenas invisibles que nos alejen de su presencia. Su propósito siempre ha sido liberarnos para que podamos caminar en plenitud, confiando en su amor y poder. En Hebreos 4:16 se nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el momento oportuno. Este llamado no está condicionado por nuestra perfección, sino por nuestra disposición a rendirnos y permitir que Él transforme nuestras vidas desde lo más profundo. La oración no comienza con nuestras palabras, comienza con Dios, que en su amor infinito pone en nuestro corazón el deseo de buscarlo. Cada vez que sentimos la urgencia de orar, no es solo un acto nuestro, sino una respuesta a su Espíritu que nos atrae. En Romanos 8:26 se nos asegura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ayudándonos incluso cuando no sabemos qué decir. Esto significa que nunca estamos orando solos. Siempre tenemos la guía de Dios mismo, asegurándose de que nuestras palabras lleguen al cielo. Es importante recordar que la oración no se mide por su longitud o elocuencia, sino por su autenticidad. Dios no está buscando palabras perfectas, sino corazones sinceros. En la oración del publicano en Lucas 18:13, una simple frase llena de arrepentimiento. Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, fue suficiente para tocar el corazón de Dios. Esto nos enseña que incluso en nuestras debilidades podemos acercarnos a Él con la confianza de que somos escuchados y aceptados. La oración también es el lugar donde aprendemos a escuchar. Muchas veces nos acercamos a Dios con una lista de peticiones, olvidando que la comunión es un diálogo, no un monólogo. En Salmos 46:10 se nos dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es una pausa vacía, sino una invitación a sintonizarnos con su voz y a permitir que su paz gobierne nuestro corazón. Dios desea que nuestras oraciones sean una expresión de amor, confianza y dependencia de Él. No hay barrera que su gracia no pueda derribar, ni distancia que su amor no pueda atravesar. Hoy es el día para renovar nuestro compromiso con la oración y con la presencia de un Dios que siempre está dispuesto a escucharnos y responder.